esta sesión de los seminarios de la especialidad en nutrición y alimentos funcionales del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos de esta nuestra casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional. Gracias a todos los estudiantes, a todos los profesores académicos de nuestro centro de trabajo, de otros centros de trabajo dentro del Poli y aquellos que también nos acompañan de otras unidades o de otras universidades. Les voy a comentar. En esta sesión vamos a contar con la participación de la doctora María Elena Romero Espejel, quien tiene estudios de licenciatura en Química Farmacéutica Biológica por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene estudios también de maestría en Ciencias Genómicas por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y cuenta con estudios de doctorado en infectómica y patogénesis molecular por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. La doctora María Elena Romero Espejel es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Actualmente está laborando en el Laboratorio de Biología Molecular y Bioseguridad del Centro Médico Naval en el diagnóstico de diferentes microorganismos patógenos causantes de enfermedades infecciosas importantes hoy en día como COVID-19, influenza, hepatitis, entre otras. Si usted me quiere corregir, por favor, creo que con el nombramiento del SNI hubo un error, ¿verdad? Corresponde al nivel 3 de laboratorio, ¿no? Donde usted exactamente, labora. Al departamento, al laboratorio donde estoy laborando. Disculpen esa pequeña error por parte de mí, al dar lectura. Ha desarrollado proyectos relacionados con el mecanismo de adquisición de hierro de Streptococcus pneumoniae, de los cuales desarrolló la publicación de artículos científicos en revistas internacionales. Ha asistido a congresos nacionales e internacionales en presentaciones orales, pósters y participado en cursos y seminarios. Por más de 10 años ha sido docente en nivel posgrado, también en estudios de licenciatura y educación media superior, impartiendo diferentes asignaturas. Ha trabajado en instituciones como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, también en la UNITEC, la Secretaría de Marina y también en la empresa BioAdvisor Educación. También trabajado en la industria farmacéutica, en hospitales y centros de investigación, desarrollándose como química en diferentes áreas. Bueno, sin más presentación, agradeceré a la doctora María Elena que tome la palabra y nos haga la presentación de su tema. Tenemos la posibilidad de adelantar preguntas en el chat para el público que nos acompaña, y en cuanto la doctora concluya su presentación, podemos participar de manera oral. Les agradecería que utilizaran la herramienta que se encuentra disponible en la plataforma de reacciones, donde encontrarán la manita para levantar, ¿verdad?, para pedir la palabra. Trataré de ir dando organización a las preguntas, ¿verdad?, según se vayan presentando, y tenemos un espacio, ¿verdad?, aproximado de 2 horas. Si hubiese alguna limitación de tiempo, ¿verdad?, por uso de la sala, yo les daría aviso. Así es que, sin más, ¿verdad? Muchas gracias por asistir, doctora María Elena, y el micrófono y la cámara es suya.
Ok, Adelante. muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir pues estos conocimientos y este tema a todos ustedes y pues ojalá y sigamos colaborando y que no sea la primera vez que participamos en esto. Entonces voy a comenzar em, con este tema que es nutrigenómica, la nueva era de la nutrición. Pues estas ciencias aquí en México siguen siendo como que nuevas, a veces muy desconocidas, pero pues no dejan de ser bastante interesantes, ¿no? De hecho, varios así, pues luego me preguntan, ¿y qué es la nutrigenómica? O cuando les comenté incluso, no, es que voy a dar una clase. ¿Clase de qué? De nutrigenómica. ¿Y eso qué es? A ver, explícanos, platícanos. Y pues cada vez hay más, pues estudiantes, gente, colaboradores interesados en estas áreas. Y eso pues es muy bueno, ¿no? Incursionar en estas áreas que en otros países pues son ya más avanzadas. Como les comentaron, pues ya llevo tiempo impartiendo varias clases, cursos en diferentes instituciones y bueno, además de ser química farmacéutica bióloga, tener una maestría y doctorado relacionadas al área de la biología molecular, también estudié, no me titulé, pero estudié 2 años de la carrera de nutrición. Estaba estudiándola como segunda carrera. Como ingresé al doctorado, pues tuve que decidirme o por el doctorado o por la segunda carrera y bueno, me fui al doctorado. Pero se los comento porque pues esta es precisamente la parte que me ayudó a entender también parte de lo que es la nutrición para poder ahorita como que integrarla con los conocimientos de biología molecular y pues así empecé a impartir la materia de nutrigenómica. Igual ya llevo años dando cursos, conferencias y esta como materia en algunas de las instituciones que ya se mencionaron. Para mí es un placer poderles compartir estos temas y bueno, al final, pues las preguntas que tengan con todo gusto y con toda confianza, pues se resolverán si es que lo sé y si no, pues las investigamos y a la brevedad también, pues en mi correo electrónico me pueden contactar si tienen algún otro comentario, duda o algún otro interés que me quieran hacer saber. Entonces comienzo con el tema. El objetivo de esta presentación es justamente comunicar los avances de la nutrigenómica, la cual propone un nuevo paradigma de alimentación al sugerir que los planes de alimentación deben ser individuales, las dietas deben de ser personalizadas, establecer un papel de los polimorfismos, que ahorita vamos a hablar a qué se le llama polimorfismos, pues a las diferentes variantes genéticas, ¿no? De cada uno de nosotros que ejercen o que van a tener un efecto en la respuesta individual de cómo nosotros vamos a poder metabolizar los alimentos. Y bueno, esto justamente lo vamos a explicar definiendo los conceptos de lo que sería la nutrigenómica y la nutrigenética. Estas variaciones genéticas en cada uno de nosotros ayudan a establecer las recomendaciones nutrimentales y dar una nutrición personalizada, una dieta individualizada, porque pues anteriormente se daba una dieta, se trataba de dar una dieta pues balanceada, equilibrada para cada uno de los pacientes o de las personas, ¿no?, que quisieran tener un régimen de alimentación como más moderado. Y bueno, se decía, ¿no? Hay que balancear, hay que equilibrar. Hoy en día estas ciencias nuevas nos permiten hablar de dietas personalizadas e individualizadas y no darnos algo general, ¿no? O sea, hoy es tarea de los nutriólogos incursionar en estas nuevas áreas para cada persona darle una dieta de acuerdo a su genética. Como sabemos, todos somos diferentes genéticamente e incluso hay estudios que se los menciono a lo largo de igual del tema, que aunque se hayan hecho en gemelos y que pues este tipo de personas comparten mucha de la información genética, aún así puede haber cambios cuando expresan su fenotipo dependiendo de su entorno y esto justamente es lo que nos dice que todos necesitamos una dieta individualizada, personalizada, para lograr tener justamente los beneficios que queremos obtener, ya sea el bajar de peso, el controlar o prevenir alguna enfermedad,
o el tratamiento incluso de algún padecimiento. Entonces, el objetivo pues es comunicar y conocer más acerca de estas nuevas ciencias. ¿Qué relación van a tener justamente o vamos a hablar qué es la genética, qué es la genómica, qué es la nutrigenómica cuando se une, ¿no?, con la nutrición, pues nutrigenómica o nutrigenética, y cómo se integran, de dónde vienen, hacia dónde vamos en estos aspectos? Pues como sabemos todos, la dieta es un factor ambiental, como otros que vamos a mencionar, y que afecta el estado nutricional, y esto se ve reflejado, por ejemplo, o es muy importante hoy en día, porque esto incide en varias enfermedades, en varios padecimientos. Y bueno, pues qué interesante es que no esperemos a tener una enfermedad avanzada, sino tratar de prevenirla, de controlarla, y no solamente con el uso de medicamentos, que es parte de lo que también se menciona, ¿no? ¿Cómo comparan ahora la farmacogenética con lo que sería la nutrigenética, ¿no? Que también se está estudiando, y también la intención es tener compuestos bioactivos en suplementos o demás, o incluso obtenerlos de los mismos nutrientes que consumimos día con día en nuestra dieta, para tener ventajas acerca del control mismo o de la prevención de enfermedades. Actualmente la nutrición y la genética unen estos esfuerzos, les decía, ahora se unen, ¿no? Por eso nutrigenética, nutrigenómica, e integran una sola área de estudio, la cual se denomina genómica nutricional. Entonces, de hecho, ahorita vamos a ver un esquema. Como explica, la genómica nutricional hoy en día se divide o se apoya de dos grandes ramas, que son nutrigenética y nutrigenómica, que es de lo que vamos a estar hablando en el tema de hoy, en la sesión. La nutrigenética, ¿qué sería? La nutrigenética es el efecto que tienen los genes sobre los nutrientes. Por eso aquí hablábamos de los polimorfismos, o conocidos como SNPs, que no son más que las variantes genéticas que cada uno de nosotros puede tener. O sea, en nuestro genoma nosotros podemos presentar estas variantes en la forma de los genes, por eso se llaman polimorfismos, y al presentar justamente estas variantes de genes, esto puede modificar la absorción, el metabolismo en general, ¿no? La absorción, la digestión, todo, o va a afectar directamente a los nutrientes. Por eso no todos vamos a poder metabolizar de la misma forma, no sé, el jitomate, el aguacate, ¿no? Habrá algunos que les cae como que pesado, son intolerantes, ¿no? Lo vimos con el ejemplo de la lactosa, de la leche, que algunos no pueden ya digerirla porque no producen una enzima, y a partir de variantes que hubo a nivel de su genoma, pues ya no pueden producir esa proteína que participa como una enzima para digerir lo que sería la lactosa que tiene la leche. La enzima ya no la produce, que es una lactasa, y entonces esto cambia el metabolismo justamente del nutriente, porque ya no se puede metabolizar ese azúcar que contiene la leche, y eso empieza a generar pues algunos problemas, ¿no? Y eso por mencionarles algún ejemplo, pero pues esto sucede, ¿no? Normalmente, y de hecho pues nosotros muchas veces cuando ya nos conocemos, sabemos como que hay cosas que no podemos digerir bien, ¿no? Y decimos, no, bueno, esto no, porque me cae pesado, o como, o simple y sencillamente como que no les hace sentir bien, ¿no? Y eso se debe justamente, decíamos, a estas variantes en nuestros genes. Por otro lado, está el área de la nutrigenómica, que tiene el efecto contrario. Ahora, ¿qué hacen los nutrientes sobre nuestros genes? También hay un impacto y un efecto muy, muy importante, que justamente tiene que ver con modular o regular o alterar o cambiar la expresión genética con todo lo que nosotros consumimos. Estos nutrientes, ¿de dónde vienen? Pues de la dieta que a diario comemos, ¿no? O sea, a diario desayunamos, comemos, cenamos, y a veces pues las colaciones que también son muy importantes. Entonces, todos esos nutrientes que nosotros estamos consumiendo a diario tienen un efecto sobre la expresión de nuestros genes. ¿A qué me refiero con esto? Lo vamos a seguir platicando, pero pueden afectarlos de forma positiva o negativa justamente
para poder controlar alguna enfermedad o por el contrario, para poder inducir que esa expresión de genes malignos o, por ejemplo, en el cáncer, células tumorales, se sigan replicando de forma más rápida y entonces pues la enfermedad sea progresiva y avance de manera más rápida, ¿no? Así como podemos controlarla, pues también podemos alterarla tanto positiva como negativamente. Por eso son muy importantes hoy en día conocer más acerca de estas áreas. La genómica nutricional. Entonces, se establece como principal objetivo aportar conocimiento que permita hacer un diagnóstico, como se los he comentado, y establecer un tratamiento nutricional basado en el genotipo individual. ¿Qué es el genotipo? El conjunto de genes que cada uno de nosotros pues tenemos y que es único, ¿no? Mediante las dos ramas que les comentaba, que ya vimos en el esquemita, que se está apoyando de nutrigenética y nutrigenómica. Tanto qué efecto tiene el gen sobre el nutriente como los nutrientes sobre los genes. Entonces aquí tenemos genómica nutricional que se apoya de estas dos ramas, nutrigenética que estudia los polimorfismos o las variantes genéticas y la nutrigenómica que en este caso pues estaríamos viendo los cambios en la expresión génica. Como decíamos, los nutrientes tienen que ver básicamente con la manera en que los absorbemos, utilizamos, toleramos para que podamos absorber justamente pues, las vitaminas, los minerales, las proteínas de ellos. Y también pues ver por otro lado, cuando nosotros consumimos nutrimentos, alimentos o suplementos, cómo pueden modificar a los genes. Hoy en día se sabe que hay muchos cambios que se denominan epigenéticos, lo estudia la epigenética. ¿Qué es esta nueva ciencia de la epigenética? Son los cambios que no se van directamente a afectar a las moléculas de ADN, o sea, no cambian a lo mejor una adenina, una timina, no van sobre estos ácidos nucleicos, sino van sobre la cadena del DNA, ¿no? Van a generar grupos metilo o se adicionan grupos metil, que por eso se conoce como metilación, y entonces esto impide que luego los factores que participan en la transcripción se unan, que se una la polimerasa, los factores de la transcripción. De esta manera, pues empieza a modificarse la expresión génica y esto lo puede hacer cualquier nutriente. De hecho, hoy en día se sabe que tanto los carbohidratos como las proteínas, los lípidos, los minerales, las vitaminas modulan la expresión de los genes. Es justamente por eso que es importante describir, aclarar algunos conceptos y, bueno, ver cuáles serían, más allá de conocer qué hacen estas áreas, pues las aplicaciones, qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Profundizar y aplicar ya en nuestro país. Entonces, nutrigenómica es la regulación de la expresión de genes por los nutrientes, el efecto sobre un transcriptoma, un proteoma, un metaboloma, ¿no? Sobre los RNAs, las proteínas y obviamente los metabolitos que participan en cualquier ruta metabólica. La nutrigenética, por otro lado, decíamos, es el efecto de las variaciones genéticas de estos polimorfismos que modifican el metabolismo del nutriente, ya sea su utilización o su tolerancia. Bueno, en un ayer, justamente lo comentaba al principio, pues se mandaba una dieta general, ¿no? Hoy en día se sabe que ya hay varios alimentos funcionales, ¿no? Hay muchas publicaciones, se han descrito muchos compuestos que se han encontrado en los alimentos. O sea, a lo mejor antes se sabía, ¿no? El té verde o, no sé, el aguacate es bueno para el control, para reducir los controles de grasa, o el té verde es bueno para el cáncer. Pero hoy en día, pues hay muchos estudios que demuestran eso, que no solamente es como decirlo, ¿no? Y me refiero a estudios en investigación que, pues llevan años de experimentación y que se ha demostrado, ¿no? Compuestos del té verde, compuestos del vino tinto, por ejemplo, el resveratrol, tienen esa funcionalidad para, por ejemplo, poder controlar el ciclo celular para las células cancerígenas, ¿no? Y ya está demostrado y se ha estudiado. Yo, por ejemplo, durante maestría y doctorado estuve trabajando con mecanismos de adquisición de hierro, entonces probaba diferentes fuentes alternas del hierro, ¿no? La ferritina, la hemoglobina, el grupo hemo incluso,
otras fuentes de hierro y justamente las trabajaba, pues en este caso en bacterias, pero sí veía que había cambios en la expresión de genes. Y también lo observé pues por medio de estudios de microscopía, por medio de ensayos justamente de de tiempo real, ensayos de PCR en tiempo real, en punto final y tiempo real, ¿no? Estuve observando cambios en la expresión cuando usaba una fuente, cuando usaba otra. Entonces, estos estudios pues ya están demostrados en muchos de los casos. Cada vez hay más compuestos activos que se han descrito, que se ha corroborado la funcionalidad que tienen, que se sabe que hoy para el cáncer hay muchas opciones que se pueden considerar. Aquí los inconvenientes luego básicamente es que yo puedo decir, no sé, los omegas son muy buenos y a lo mejor pues sé de dónde obtenerlos, del salmón, de los ácidos grasos poliinsaturados, o sea, aceites, no sé, de la chía que contiene omegas, pero la cuestión muchas veces que aún pues no se tiene completamente definida, luego es la cantidad que debo de consumir para lograr tener un efecto que yo estoy esperando, ¿no? Y esto pues durante, pues ahora sí que con el tiempo se va a ir definiendo. De hecho, por eso comparan, y más adelante lo voy a mencionar también, estas áreas que serían la nutrigenómica, cómo se pretende que sustituyan a lo que sería la farmacogenómica, ¿no? O sea, ya no estar tratando con medicamentos, sino con este tipo de suplementos o con la alimentación misma, el tipo de padecimientos. Pero al igual, y esto lo comento porque cuando nosotros tomamos un medicamento, pues también hubo estudios que avalaron la función del medicamento e incluso la dosis, ¿no? Y pues, o sea, el establecer una dosis no es fácil, no ha sido fácil para los medicamentos, tampoco es fácil para un tipo de suplemento o un compuesto bioactivo, pero pues se tiene que ir avanzando y conociendo más acerca de esto. En el mañana, en el futuro, ¿qué se pretende? Una nutrición personalizada. En muchos países esto ya se da, pues tienen acceso a más cosas, ¿no? O sea, es como que más fácil estas cuestiones, los estudios, todo, ¿no? En Europa sobre todo, pero aquí en México, pues como que vamos un poco lentos todavía, ¿no? Con estas áreas de oportunidad que ya deberíamos ir implementando. Pero bueno, vamos avanzando. Y pues esa es la idea, ¿no? Seguir haciendo la difusión, que se tengan los conocimientos, que haya cada vez más personas interesadas y que los planes empiecen desde edades tempranas, ¿no? Desde que vamos al kinder o desde que nuestros hijos, nietos, sobrinos van al kinder, a la primaria, haya planes de educación en alimentación. O sea, eso sería lo ideal, pero bueno, pues vamos a ir avanzando en estas áreas y cada vez pues siendo más los interesados, pues esto será más fácil. Esto ya lo hemos comentado y bueno, vamos a hablar justamente que la genómica al apoyarse de estas áreas también involucra otras áreas como la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica, que hoy se conocen como las ciencias ómicas. Transcriptómica básicamente pues va a ver toda la expresión de los RNAs, proteómica, las proteínas y metabolómica pues ya la interacción que tienen estos metabolitos en las diferentes rutas metabólicas. Por otro lado, decíamos que todas las variaciones genéticas o los polimorfismos pues van a definir justamente también nuestro fenotipo. Entonces, el estado nutricional es un fenotipo resultado de la interacción entre la información de genes que cada uno de nosotros tenemos como individuos o personas, el medio físico, biológico, emocional y social. No solamente es por, o sea, una persona que es obesa y que empieza a tener padecimientos, no únicamente es la dieta o la alimentación, ¿no? Sino que, como lo describe aquí, hay otros entornos o otros factores que se conocen como factores epigenéticos y que también van a poder participar para, obviamente, la expresión de un fenotipo. Pero nosotros vemos ahorita esto de la nutrición o nutrigenómica porque es sumamente importante.
aunque no sea el único factor del que va a depender completamente, pero sí es bastante importante, ¿no? Diario comemos, como les menciono, entonces la calidad de los alimentos que nosotros tenemos, pues va a influir mucho en nuestro fenotipo. ¿Qué es nuestro fenotipo? Pues las características que nosotros podemos observar en cada uno de los individuos, ¿no? Que pues es el color de ojos, el color del cabello, la talla y cómo observamos a esa persona, ¿no? O sea, a lo mejor no sabemos el peso exacto, pero sí vemos que tiene un sobrepeso o que tiene obesidad o que por el contrario, ¿no? Pues le falta peso, o sea, todas esas características que nosotros podemos observar es el fenotipo y es resultado de toda la interacción que hay alrededor de él. Y al hablar de la interacción, pues es tanto su dieta, como por ejemplo, si hace o no ejercicio, si es una persona sedentaria, si consume alcohol, si consume drogas, si fuma, si está expuesto, ¿no? También a solventes, nosotros en biología molecular, por ejemplo, estamos expuestos muchas veces a reactivos o a compuestos químicos que son altamente cancerígenos. Entonces, eso también va a repercutir en que luego esa persona pueda tener algún padecimiento, sobre todo de un cáncer, ¿no? También la exposición al sol, que pues sabemos que esto también puede producir un cáncer en la piel, los factores emocionales que también son muy importantes para el control de peso y para muchas cosas. Y el genotipo, que básicamente, como ya se los he comentado, pues es el conjunto de genes que cada uno de nosotros tenemos como personas o como individuos y que es único, ¿no? O sea, es completamente, aunque son en teoría muy similares las características o la composición genética entre los individuos, pues vemos que hay diferencias y esas diferencias pues también van a marcar las pautas para ver cómo nosotros metabolizamos nutrientes y cómo absorbemos y cómo pues eso refleja nuestro fenotipo. Aquí ya les hablé de esto, genotipo, la composición genética de cada persona y el fenotipo, pues la manifestación física, ¿no? Los rasgos que podemos observar y que pues muchas veces tanto el fenotipo puede ser ya heredado a partir de los genes que nos hereda el papá y la mamá. Los nutrimentos como reguladores, varios nutrientes tienen compuestos químicos naturales ya que están presentes en los alimentos. Estos compuestos se les denomina compuestos bioactivos y estos pueden alterar los procesos biológicos, ya sea de forma directa o indirecta, porque van a alterar la expresión de nuestros genes. En el proceso de transcripción, justamente les comentaba, puede haber un cambio en la expresión de genes, ya sea por algún cambio de una base nitrogenada, un efecto de mutación o un efecto de bimutación sobre secuencias del DNA, que puede haber grados de metilación, acetilación, modificación de histonas. ¿Y esto en qué van a afectar hoy en día? Pues en el mantenimiento de la salud, en prevenir enfermedades, en tratar enfermedades que sean crónicas, o en la progresión, ¿no? Que yo les mencionaba, si yo puedo con mi alimentación influir de manera positiva o negativa, pues es obviamente para el impacto que tiene pues sobre las enfermedades, ya no únicamente el decir para que consuma una dieta baja en calorías para bajar de peso, sino para el control de las enfermedades, sobre todo porque hoy en México pues sabemos que hay muchos pacientes con obesidad, con diabetes y que esto también desencadena otro tipo de padecimientos como enfermedades cardiovasculares y demás, ¿no? Los componentes de la dieta pueden alterar la expresión genómica o genética de manera directa o indirecta. Así, celularmente hablando, los nutrientes pueden actuar como un ligando para la activación de factores de transcripción y esto favorecer síntesis de receptores, que siempre sabemos hay una unión de un receptor con un ligando para ejercer algún efecto en nuestras células. Entonces, ese ligando puede ser un alimento y ese alimento, por ejemplo, hacer un ácido graso poliinsaturado, pues me puede traer efectos benéficos a las células. Metabolizarse por rutas metabólicas primarias o secundarias, de modo que puede alterar la concentración de sustratos. Esto, por ejemplo, tiene que ver con concentraciones de azúcares. Si yo me estoy excediendo en consumir lo que son carbohidratos y sobre todo carbohidratos que carezcan de nutrientes, pero que pues sí me estén dando gran cantidad del azúcar,
pues puedo tener mayor concentración del sustrato y no tener los receptores en las células para poderlo metabolizar de forma equilibrada. Y esto puede empezar a generar alguna alteración, ¿no? Que se eleve la glucosa en sangre y esto hace a la vez que pues, tenga que trabajar de manera más forzada lo que sería la insulina que empieza a regular y que pues también se tiene que unir a sus receptores para poder cumplir con la función. Entonces de ahí empiezan a generarse lo que serían las patologías, ¿no? Si no hay una buena interacción entre los receptores y los ligandos o los sustratos y sus enzimas y demás, pues no hay un buen metabolismo y empiezan a haber padecimientos o enfermedades o patologías. Y esto nos permite influir, como se los he comentado, tanto de un modo positivo como negativo en las rutas de señalización o en las rutas metabólicas que nos van a ayudar al metabolismo de los mismos nutrientes. Los componentes de la dieta, por ejemplo, la genisteína, que es un compuesto bioactivo que se obtiene al consumir cantidades de soya. Se unen directamente estos a receptores nucleares y alteran la expresión genética. Esto tiene un efecto, ya que disminuye los valores de oxiesteroles, la relación insulina-glucosa y los valores también de ácidos grasos poliinsaturados se ven afectados. Entonces, como tal, ya se ha demostrado con varios compuestos bioactivos que sí hay efectos sobre el nivel celular, ¿no? Los componentes de la dieta desempeñan un papel clave, por lo tanto, en la regulación de la expresión genética y como ya les mencioné anteriormente, pues se ha demostrado con el consumo de azúcares, con el consumo de ácidos grasos, con el consumo de proteínas, con el consumo de vitaminas y minerales. Todos estos, ya sean macronutrientes o micronutrientes, tienen un cambio o tienden a modular la expresión genética. Ya tendríamos que ver casos muy específicos y los hay, ¿no? O en la literatura, en los artículos que ya dicen qué cambios y qué cantidades fueron las que emplearon y cómo es que observaron estos cambios. Pero sí se da, ¿no? Y bueno, pues ahorita por cuestiones de tiempo, pues es como que se los menciono, pero de hecho hay temas que yo doy de pura expresión génica y vemos justamente ejemplos de esto. El genoma humano es sensible al entorno nutricional, como comentamos, de forma que algunos genes pueden modificarse en respuesta a componentes de la dieta. Y estos componentes, ya sean de origen vegetal o animal, pues tienen una influencia sobre los genes. Ahora, hablando de esta influencia o de estos cambios, hablamos, como les decía, ¿no? La dieta, los alimentos tienen una parte muy importante para modular o modificar la expresión de genes y este también sería conocido como un factor epigenético. De hecho, aquí lo tenemos, la dieta. Hay otros factores epigenéticos, no solamente les decía depende de la dieta, aunque la dieta es sumamente importante. Y esa la podemos ir controlando nosotros día con día, ¿no? Digo, también lo demás, pero pues dependiendo, ¿no? Pues si mi trabajo yo estoy expuesto a compuestos carcinógenos, pues a lo mejor de momento no puedo dejar de trabajar eso. Claro que hay medidas, pues para protegernos, ¿no? También por eso se usa luego un equipo de protección y bueno, tenemos ciertas medidas también en los laboratorios o las personas que están expuestas, no sé, porque a lo mejor venden algo al carbón o cocinan con carbón, esa exposición al humo que se genera cuando estamos incendiando el carbón, también es muy tóxica, es cancerígena y bueno, pues habrá cosas que se deban de ir controlando. Entonces, dentro de estos factores epigenéticos y que decíamos, algo epigenético es un cambio sobre el DNA, ¿no? Un grado de metilación, de acetilación o que modifique las histonas, que las histonas son aquellas proteínas que ayudan al plegamiento correcto del DNA. Entonces, al haber modificaciones en estos grupos metil que puedan adicionarse sobre el DNA, pues el DNA ya no queda completamente expuesto para que pueda transcribirse y también traducirse en algún aminoácido y la formación de la proteína, porque si hay algo que no permite justamente el proceso de transcripción, que se unan los factores de la transcripción correctos y adecuados, pues ese gen puede quedar ahí apagado, ¿no? Ya no se transcribe, ya no se traduce y ya no hay formación del producto que sería un aminoácido, una proteína para que cumpla la función que se esperaba, ¿no? Como se los comentaba. Y bueno, ahorita lo vamos a ver.
En el caso de la lactasa, ¿por qué no puedo metabolizar lactosa de la leche? Porque no tengo la enzima que es la lactasa. ¿Y por qué ya no la produzco? Porque no todos salen, no todos nacemos o no todos nacen intolerantes a la lactosa, sino hubo modificaciones que generaron que obviamente haya cambios o en la secuencia de DNA o sobre el DNA, que sería una epimutación, y entonces esto generó que ya no se exprese más ese gen. Entonces, al no haber expresión del gen, no hay una producción de una proteína que funcione como la enzima, que es la lactasa, y no puede haber un correcto metabolismo cuando yo introduzco, cuando yo consumo los lácteos, ¿no? Y como ese, pues hay varios ejemplos, ¿no? También tiene que ver aquí con el caso de las personas que son alérgicas a algunos alimentos, pues lo mismo, tienen algún defecto por ahí genético que no permite la asimilación correcta o de manera normal, que todos los demás pueden consumir a lo mejor almendras, ¿no? Es eso, el producto que genere la alergia, ¿no? Y que muchas veces no se nace, sino eh, pues todos estos factores epigenéticos y genéticos van modificando nuestra información desde pues que somos, desde hecho, desde el feto, lo pueden ir alterando, modificando hasta que nosotros pues morimos, ¿no? Estos cambios van a ser siempre o van a estar presentes siempre. De hecho, en estudios demuestran que desde que está uno como feto, lo que recibe de alimentación de la mamá o los anticuerpos que se van transfiriendo mediante la placenta o cuando nacemos, los anticuerpos de la leche son muy importantes porque también pueden ayudar a que más adelante seamos más propensos o que estemos predispuestos a enfermedades o que por el contrario, esos anticuerpos sigan proporcionándonos la inmunidad y la protección para pues poder tolerar más los antígenos o ciertas enfermedades. Entonces, dentro de los factores epigenéticos, decíamos uno muy importante es la dieta, el ejercicio, ¿no? También, porque pues nos ayuda mucho el estrés, el tabaco, las infecciones, la inflamación, muchas veces también el estar en infecciones recurrentes de virus, de bacterias, de hongos, pues va a generar cambios en nuestra genética y eso pues también va a repercutir en otras cosas. Pues estos factores epigenéticos pues van a alterar el DNA, puede activar o inactivar genes y esto pues empezar a generar otro fenotipo en nosotros. Hablando de cambios epigenéticos, las modificaciones o las alteraciones epigenéticas se dan, como les comentaba, por metilación de DNA, que es la adición de grupos metilos a la secuencia o a la cadena de DNA. La modificación de histonas, que también ya les comenté, pues si las histonas están acetiladas o están metiladas o hay algún cambio, también no permite que estos cumplan con su función y también puede haber represión, inactivación o apagar los genes, ¿no? Y otro de los mecanismos de modificaciones epigenéticas se conoce como los microRNAs, que se utilizan para terapias, ¿no? Terapias en donde estos segmentos pequeños, por eso se llaman microRNAs, se dirigen a las células dianas en donde quieren reprimir genes. Por ejemplo, en el caso del cáncer, donde queremos apagar esas células tumorales o frenar el ciclo celular, dirigimos estos microRNAs que vayan a unirse a justamente estos genes malignos y que ya no se sigan replicando. Son un tipo de terapia génica hoy en día. Bueno, ¿qué relación tienen la epigenética y la nutrición? Pues tienen una relación muy importante, ya que se sabe que nutrientes, compuestos bioactivos, alimentos alimentarios, micronutrientes o derivados de plantas, ¿no? Extractos de plantas tienen capacidad de modificar y generar cambios, tanto epigenéticos como también podrían ser genéticos, y alterar la señalización celular en el crecimiento y desarrollo de cualquier individuo. Esto como se los comentaba, o sea, desde pequeños, desde bebés, si no hubo una buena alimentación, si no hay un buen control de la dieta, pues esto, aunque parece que no puede repercutir más adelante en cada uno de nosotros. Aquí hablamos de nutrientes y metilación. Bueno, la DNMT son las enzimas, serían las transferasas, las que transfieren los grupos metil. Aquí vemos una secuencia de DNA, estos grupos que están metilando y obviamente al estar sobre la cadena de DNA
no llegan luego, como les comentaba, esos factores de transcripción. El DNA no está accesible para poder transcribirse y traducirse en los aminoácidos. No permite que se lleven a cabo estos procesos importantes. Y bueno, justamente estas transferasas de DNA al unirse, pues aquí se puede, o lo que intentamos explicar con estos cambios es que hay compuestos bioactivos, por ejemplo, en el brócoli, los sulforanos, o en el té verde, compuestos importantes que se extraen de este, o en las uvas, el vino tinto, el resveratrol, y entre otros, que van a poder justamente cambiar esos grados de metilación. Pueden ir eliminando esas metilaciones y entonces dejar libre ese DNA para que vuelva a transcribirse esos genes importantes en nuestro organismo, ¿no? Aquí pues sería cuestión de ver, ¿no? Como les decía, pueden influir de modo positivo o negativo, porque estos compuestos de los vegetales, de algunos frutas o vegetales o compuestos que ya se conocen, al consumirnos nosotros en la dieta, pues pueden ir modificando y ayudarnos, ¿no? A que el padecimiento pues empiece a controlar, o no se desarrolle tan rápido, sobre todo cuando nosotros sabemos que tenemos alguna predisposición genética. Pero por otro lado, si nosotros también, en lugar de consumir alimentos que sean sanos, pues hacemos el efecto contrario, o sea, consumimos las papas fritas, la comida rápida, ¿no? Hamburguesas, hot dogs y donas y demás alimentos que tienen alta cantidad de grasa, de azúcares, pero que carecen como tal de nutrientes, pues también podemos ejercer un efecto contrario en el cual generemos más grupos metilo o más grupos acetilo, y esto pues está dañando más el DNA y por lo tanto pues esté desencadenando, pero pues células que se repliquen. Si ya hay un cáncer, pues esto lo que las va a alimentar más, ¿no? Va a hacer que la enfermedad pues sea más progresiva. Entonces, por eso decíamos que nosotros con la alimentación podemos modificar positiva o negativamente. La nutrigenética hoy en día es una ciencia aplicada marcada por paradigmas de la farmacología nutricional en relación con los polimorfismos y la experiencia clínica. Esto se los comentaba porque justamente la nutrigenética ofrece la posibilidad de personalizar nutrición de acuerdo a la constitución de genes de los consumidores, y la idea es que en lugar de tomar tratamientos farmacológicos empezáramos a aplicar lo que serían tratamientos con nutracéuticos. En otros países, en Europa, varios países de Europa, pues esto es muy aplicado, ¿no? Ellos ya consumen los nutracéuticos, ellos llevan un control con estudios epigenéticos en donde pues las dietas ya son muy accesibles. O sea, los avances de nutrigenómica y nutrigenética en otros lugares ya son muy aplicados. Aquí en México desafortunadamente aún no, aunque cada vez tenemos más posibilidad de comenzar con este tipo de cuestiones en nutrición personalizada e individualizada, y poder sustituir en este caso lo que serían los fármacos o los medicamentos, estudiando los nutracéuticos o los compuestos bioactivos de los nutrientes en base, como decíamos, a la constitución genética de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una genética, un genotipo, como lo vimos, y en base a eso vamos a poder absorber y utilizar los nutracéuticos adecuados. ¿Por qué es importante la genómica nutricional en el balance de la salud y la enfermedad? Por lo que hemos comentado. Si nosotros nos apoyamos de la genómica nutricional, conocemos nuestro genes, sabemos cómo absorbemos, metabolizamos nutrientes y demás, podemos dar la dieta adecuada, y esto nos puede favorecer en cuestiones de salud, y si teníamos alguna predisposición a alguna enfermedad o ya estamos teniendo algún padecimiento, pues poderlo controlar, ¿no? Y bueno, todo esto se logra a través de diferentes disciplinas, ciencias. Por ejemplo, hay muchas involucradas, ¿no? La biotecnología, la biología celular, la biología molecular, la nutrición, obviamente. Y bueno, dentro de esta, pues ya hay también muchas otras ciencias ómicas o ciencias que deben de
aunarse a lo que es la genómica nutricional para poder dar un mayor conocimiento y entendimiento de todas estas áreas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la información genética o el DNA es súper importante conocerlo. Hoy en día, mediante nuestro DNA, se pueden hacer estudios para saber si tenemos la predisposición a enfermedades o si ya tenemos los genes expresados para un cáncer, para la obesidad, etcétera. El consumo de alimentos de la dieta es sumamente importante por todo lo que ya les he estado platicando, porque cambia la expresión de genes de nuestros RNAs y modifica la transcripción. Esto lo estudia la transcriptómica, la proteómica, que se encarga de todo el estudio de las proteínas, y la metabolómica, de todo el estudio de los metabolitos o de estos intermediarios en rutas metabólicas, que sabemos que también toda la integración de esto es muy, muy importante. Ciencias ómicas. Pues cuando hablamos de un genoma, estamos hablando del conjunto de genes de cada organismo, de cada individuo. Los métodos para analizar esto es por medio de una secuenciación de DNA. Este tipo de estudios o de análisis, pues por ejemplo, se hacen, ¿no?, cuando hay una persona desaparecida para corroborar su identidad, ¿no?, por medio de sus genes. O, por ejemplo, las pruebas de paternidad, también se hace esto de la secuenciación de ADN para conocer si realmente es el hijo o no. O sea, hoy en día también se ha tenido que hacer secuenciación, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Y conocer completamente el genoma para ver qué características o qué compuestos importantes tienen. La transcriptómica, el conjunto de moléculas de ARN mensajero, y estos se pueden analizar por otros métodos de análisis que son hibridaciones, el SASH, que es un análisis seriado de expresión, o microplataformas o microarreglos de ADN o de ARN. El proteoma, moléculas proteicas presentes en células que se pueden analizar mediante geles de electroforesis bidimensional o unidimensional, y también por plataformas de péptidos, ¿no? Aquí pues igual involucra varios estudios que permiten analizar el peso molecular de las proteínas y demás. Y el metaboloma, que ya cuando se conoce la función de esa proteína o el conjunto de metabolitos que van a ser intermediarios en alguna célula, en alguna vía metabólica, se puede analizar su función o su actividad enzimática mediante espectrometría o espectroscopía de luz infrarroja, espectrometría o espectroscopía de masa, resonancia magnética. Y bueno, hoy en día hay más técnicas de análisis, ¿no? Que justamente pues casi todas estas técnicas las que los manejan son los de biología molecular, genética, para analizar pues el tipo de molécula que nosotros deseamos, ¿no? Entonces son muy importantes pues el conjunto de todas estas ciencias para dar los conocimientos y el entendimiento de lo que hoy en día queremos lograr con los avances de estas ciencias y la nutrición. Por ejemplo, aquí en este esquema les muestro los compuestos bioactivos de la alimentación tienen que ver con la nutrigenómica, con la proteómica, porque nosotros a través de la dieta también podemos consumir esas proteínas o estos metabolitos. Y bueno, hablando de nutrigenómica, está la nutrigenética, la transcriptómica nutricional y la epigenética, que también la hemos mencionado. La nutrigenética, pues puede haber cambios a nivel de DNA o de cualquiera de los ácidos nucleicos, ADN o ARN, y esto que va a generarnos mutaciones, alteraciones a nivel de cromatina, que es igual es a nivel de los cromosomas, polimorfismos o las variantes que decíamos que generen que ya no se produzca a lo mejor alguna enzima, los grados de metilación que tienen que ver con las epimutaciones, esto altere los factores de la transcripción y obviamente pues aquí pueda aparecer algún cáncer, ¿no? En cuanto a las proteínas que vienen de la proteómica, del estudio de proteómica, pueden estar fosforiladas, puede haber una activación proteolítica, puede haber glicosilaciones y a nivel de metabolitos, pues modificar la actividad enzimática de este metabolito para que ya no tenga una función o por el contrario, para que la siga manteniendo. Entonces, todo esto no solamente repercute en un cáncer, ¿no? Sino también en otras enfermedades, como les comentaba, enfermedades cardiovasculares, diabetes, en obesidad, incluso enfermedades a nivel neurológico.
Muchas veces cuando estoy dando estos cursos me dicen, es que yo estudio la parte de trastornos neurológicos y me gustaría saber si ahí tiene algún impacto la nutrigenómica. Y ya, bueno, yo les hago ahí la tareita de buscar qué es lo reciente y lo que es accesible en cuestión de artículos o papers que estén recientemente publicados. Y hay mucha información para cualquier tipo de patología en diabetes, en obesidad, en enfermedades cardiovasculares y bueno, que obviamente ya profundizan mucho a nivel de estas moléculas para explicar qué cambios ha habido, qué cambios se han demostrado, ¿no? Aquí en este ejemplo, lo que les estaba mostrando en relación con la imagen anterior es que justamente la alteración en concentraciones de estos micronutrientes que son ácido fólico, vitamina, o sea, vitaminas y algunos minerales son importantes para el riesgo de cáncer. De hecho, casi todos aquí en el nivel de alteración es por alguna deficiencia de estos micronutrientes, pero por ejemplo, en el caso del hierro, un exceso en la concentración del hierro puede generar un cáncer colorectal. Por eso decíamos que esto puede influir de manera positiva o negativa, porque puedo tener deficiencias, pero también puedo tener excesos de cosas que pues también me van a generar un daño, porque a final de cuentas el hierro en exceso es tóxico para las células y puede generar rupturas o roturas del DNA y eso generar un cáncer colorectal, ¿no? El ácido fólico está presente en frutas, vegetales o que se puede tomar por algún suplemento que lo mandan mucho en embarazadas y que hoy en día se sabe que la mayoría de la población mexicana tenemos en base a los polimorfismos o a los SNPs, tenemos deficiencias en ácido fólico. En algunos artículos sugieren que no solamente las embarazadas deberían de tomarlo, sino también varios de nosotros deberíamos de consumirlo. ¿Qué efectos puede causar o qué daños? Pues básicamente los daños son sobre el DNA, sobre nuestros cromosomas y una deficiencia de fólico puede ocasionar un cáncer colorectal, una leucemia, vitamina C, ¿no? En frutas y vegetales, puede oxidar el ADN y puede generar un cáncer en riñón, en próstata, en estómago o en boca. Y aunque pareciera que son micronutrientes y que no, pues alterarían tanto, todos y cada uno de los micro o macronutrientes pueden alterar la expresión génica y pueden o no favorecer alguna enfermedad o patología. Hoy en día, ¿cuáles son las ventajas que nosotros tenemos? Los estudios epigenéticos o los estudios genéticos. Yo les voy a hablar de este estudio epigenético en particular. Es un estudio que de hecho aquí se está haciendo aquí en México. Yo tuve una alumna en algunos de los cursos de nutrigenómica. Ella me contactó justamente para poder asesorarla en comprar el equipo que le vendían. Es un equipo bastante sencillo. De hecho, ahorita les voy a mostrar una imagen. Y ella adquirió este equipo para hacer estudios epigenéticos. Entonces, ella está aquí en Ciudad de México. Hemos estado colaborando y haciendo, de hecho, varios estudios epigenéticos para que justamente a través de ahorita les voy a platicar qué es lo que contiene, qué ventajas se obtienen. Al hacerse este estudio epigenético, nos dice qué deficiencias, que es lo importante, ¿no? ¿Qué deficiencias tenemos o qué alimentos a lo mejor estamos consumiendo en exceso que no nos están sirviendo porque no estamos absorbiendo nutrientes ni estamos metabolizando de manera adecuada? Y en base a decirme que si hay deficiencias en vitaminas, en minerales, en ácidos grasos, digo, ahorita les voy a mostrar todo lo que implica este estudio, pues ya se da un plan personalizado, ¿no? Una dieta individualizada a cada persona. De hecho, parte de los ejemplos que vamos a ver ahorita o de lo que les voy a presentar es el estudio epigenético que yo me hice, ¿no? El que hice, bueno, y que me hice con ella. Cuando llegó el equipo lo empezamos a probar, ella se hizo el suyo, yo me hice el mío, empezamos a comparar y a su vez pues ha habido varias personas interesadas en los estudios epigenéticos y en aplicarlos o llevarlos ya con su nutriólogo de cabecera o ustedes como nutriólogos ya puedan analizar y pueda hacer algo más preciso, ¿no? Justamente aplicar estos conceptos de nutrigenética, nutrigenómica, dieta individualizada en base a mis genes,
y a lo que detectó el estudio epigenético que yo tengo alterado, porque aquí nos muestra en general qué sistemas o qué partes de mi cuerpo están alteradas y en qué hay que poner atención justamente, pues para mejorar, ¿no? Para tener un bienestar. Entonces, los estudios epigenéticos están diseñados para ayudarnos en nuestro bienestar a través de un plan personalizado y que está diseñado en base a marcadores epigenéticos o lo que se conoce como biomarcadores moleculares en base a información bioinformática. Aquí, pues, igual, es sumamente importante toda la cuestión o toda esta disciplina, esta área de la bioinformática es muy importante. Y de hecho, ahorita les voy a platicar un poquito más de cómo se realiza el estudio y cuál es la intención o qué es lo que detecta, cómo se toma la muestra. Es breve, pero bueno, ya cualquier otra duda que tengan, con gusto me pueden escribir después de esta sesión o contactar. Entonces, la idea de hacernos un estudio epigenético es para dar un plan personalizado que nos beneficie. ¿Qué analiza este estudio epigenético? Más de 800 biomarcadores a través de las frecuencias recogidas del bulbo piloso, porque la muestra que se toma para hacer el análisis epigenético es muestra de cabello. ¿Por qué de cabello? Porque así está validado ya el estudio y en este equipo, ¿no? Se supone que en los cabellos almacenamos mucha información epigenética en este caso y entonces esa muestra sirve eficientemente para poder realizar este estudio. De momento, si ustedes tienen duda que si en la sangre y eso no, el estudio epigenético que se está haciendo solamente es a través de muestras de cabello y cabellos que sean con folículo piloso o con bulbo piloso, porque es de ahí de donde detecta los grados de epigenéticos, ¿no? La tecnología S-Drive es justamente el dispositivo en el cual se introduce esa muestra y es enviada a servidores de Alemania. El equipo, de hecho, fue vendido por una compañía de Alemania, lo trajeron, nos dieron una explicación, una breve capacitación porque no es difícil, y es donde se analizará la información epigenética, dando como resultado un estudio preciso sobre nuestras necesidades. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que arroja el estudio. ¿Qué beneficios obtenemos mediante este informe epigenético personalizado? Pues nos ayuda a comprender mejor cómo están los estados óptimos físicos, mentales y hasta emocionales de un bienestar y un rendimiento. Por ejemplo, esta es así como de entrada un resumen que nos da y que nos dice qué es lo que está alterado en cada uno de nosotros. Les comentaba, por cuestiones de confidencialidad y demás, yo les estoy mostrando el mío, ¿no? Que pues no tengo problema en compartírselos. Esto fue lo que, en base a mi epigenética y cuando yo me realicé el estudio, fue lo que se detectó en mí. Entonces, lo que está marcado como rojo es parte de lo que tengo que, digamos, eh, mejorar, ¿no? Mejorar el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico están afectados por la dieta que estaba consumiendo o por también todo el estado ambiental al que estaba sometida, ¿no? Todo lo que está así como mostrado aquí, sistema musculoesquelético, intestino, salud cerebral, gastrointestinal, estrés y demás, pues si no está como marcado es porque no tiene por ahorita así como que un impacto, digamos que eso está en equilibrio. Pero que sí tengo afectado, de hecho lo que está en color verde, porque este estudio pues te va a ir diciendo, ¿no? Lo que está en color verde es a lo que le tenemos que dar prioridad y de hecho por eso lo marca con una P. Es prioridad que yo atienda estas cuestiones para optimizar mi bienestar. Y lo que está de hecho marcado en rojo, que vimos sistema inmunológico y cardiovascular, es porque empieza a haber alteraciones. Entonces eso es como recomendación y por eso está marcado con otro color. Entonces, por ejemplo, aquí yo tenía muy alterado lo que eran las emociones, el equilibrio microbiano intestinal, el metabolismo de azúcares y de ácidos grasos. Esto yo es lo que tengo que, obviamente, profundizar y obviamente me dice por qué, ¿no? Porque primero nos da este enfoque, puede ser aquí, por ejemplo, a alguien le aparecía una compañera, ¿no? Que tenía completamente alterado el sueño y ella me decía, sí, la verdad, casi nunca puedo dormir y cosas así, ¿no? O una compañera que igual tenía muchos problemas a nivel hormonal, le salía aquí este cuadro como prioridad. De manera general nos dice qué es lo que debemos de atender primero
o qué es lo que más tenemos afectado. ¿Qué áreas analiza el estudio epigenético? Vitaminas, minerales, aminoácidos, antioxidantes, si estamos expuestos a radiaciones, porque eso también va a interferir en el modo en que nosotros absorbemos tanto la radiación como las frecuencias a las que estamos expuestos, y los microbiomas, cómo podemos absorber o metabolizar los nutrientes, los retos ambientales y qué ajustes alimentarios tenemos que hacer. Dice que analiza el estudio, analiza 16 vitaminas, 16 minerales, 20 aminoácidos, 13 antioxidantes, sistemas de soporte como los que ya vimos, el sueño, gastrointestinal, inmunológico y demás, indicadores de diferentes frecuencias, ácidos grasos y microbiomas. ¿Cómo es el procedimiento para realizar este informe epigenético o este estudio epigenético? Bueno, pues se extraen de 4 a 6 hebras de cabello que contengan, como les comentaba, folículo o bulbo piloso. Esas hebras de cabello se colocan en que se conoce como el S-Drive, que es justamente el dispositivo donde se introducen los cabellos, y por medio de física cuántica empiezan por medio de la resonancia, empiezan a detectar los grados de las epimutaciones, en este caso los cambios epigenéticos que tenemos, y después de unos 15 minutos que se manda esa información a los servidores, como decíamos, de Alemania, donde se tienen los 800 biomarcadores, pues es como por medio de las bases de datos que ellos ya tienen, que detectan los cambios epigenéticos, y entonces nos dan un informe de qué tenemos nosotros que modificar para estar en óptimas condiciones. Este estudio epigenético se llama del bienestar, porque por lo regular pues sirve para cualquier persona, ¿no? Aunque hoy en día hay muchos otros estudios que, si nosotros queremos conocer la predisposición a alguna enfermedad, pues detectan genes, o si tenemos genes que podríamos desarrollar obesidad, o estos planes también que siguen los deportistas de alto rendimiento o en las embarazadas. O sea, hay varios tipos de ya análisis genéticos y epigenéticos. Yo les estoy mostrando pues porque es el que conozco, el que ya probé, el que me hice, y pues el que de cierta manera ahorita podríamos tener tanto ustedes como varios interesados de manera más accesible. Incluso la doctora, para que se lo hagan y demás, está así como quedándolo con una gran promoción, ¿no? Entonces ahorita les voy a comentar en cuánto está el costo. Y bueno, en México cada vez ya hay un poco más de laboratorios o de clínicas que hacen este tipo de estudios. Anteriormente no, las muestras se tenían que mandar a Estados Unidos o a Europa, y eran muy, muy costosos este tipo de análisis. Hoy en día ya están más accesibles. Los sistemas de soporte que yo les mencionaba nos va a dar de manera general qué es lo que está afectado y qué tenemos que pues empezar a avanzar o a tratar, y nos dice cómo. Les puse ejemplos, no les puse todo lo del estudio porque son muchas hojas del estudio que nos va a dejar ya nuestro nombre a PDF para que lo tengamos, y obviamente les decía, ya sea que ustedes como nutriólogos, los que sean nutriólogos, lo analicen y se hagan ya una dieta equilibrada con este tipo de deficiencias o de alimentos que no estamos consumiendo bien, y todas las sugerencias tomarlas en cuenta, ¿no? O llevarlo con su nutriólogo de confianza. Por ejemplo, aquí dice lo que es aconsejable: aumentar la ingesta de vitamina A, de inositol, de vitamina B3 y vitamina B2. Esto para mí, o sea, habrá quien tenga perfectamente pues un balance en sus vitaminas y no le aparezca a lo mejor que tenga que pues consumir esto, ¿no? Y aquí es aconsejable, hay veces que lo marca como una prioridad. En este caso, a considerar, más o menos que pueda yo considerar el aumento en ácido leico, porque en lo demás, pues como que de los ácidos grasos esenciales que está detectando, no tengo mayor problema. Esto sí, ¿no? Indicadores de resistencia, digo, hay a quien no le aparece nada, pero a mí sí, tengo que priorizar en este, digamos, indicador, que obviamente tengo virus, parásitos y hongos, y que obviamente esto no repercute, digamos, en el metabolismo de varios nutrientes que son importantes.
Entonces, pues esto es, de hecho, al final, pues nos dice qué recomendaciones o qué alimentos son indicados consumir para que se disminuyan estos, se reduzca la carga de estos microorganismos. También nos muestra, bueno, yo les puse aquí ejemplos de ácidos grasos, pero como les comentaba, ¿no? Toda de ácidos grasos, aminoácidos, antioxidantes, vitaminas, minerales, y demás, ¿no? Está muy completo el estudio. Las restricciones de alimentos, estas son restricciones para mí. El chocolate, las uvas verdes, el brócoli, el ganso, el plátano y demás. Aquí en el estudio mismo menciona que esto no quiere decir que yo sea alérgica a alguno de estos alimentos, porque para eso pues habría que hacer otro tipo de estudios o de pruebas, sino que comenta que este tipo de alimentos los debo restringir y al menos por el tiempo de 90 días que dura este plan de alimentación, que serían 3 meses, para que yo logre mejorar todo lo que me indica, ¿no? Y también lo que me marcaba como aconsejable, el sistema inmune mejora y demás, porque menciona que no estamos absorbiendo de manera adecuada estos alimentos, ¿no? O que se genera mucha energía para que yo metabolice esto en base a lo que detecto en mi epigenética y que yo no puedo aprovechar luego los nutrientes de otros alimentos. Entonces, por eso comenta que esto lo debo de restringir al menos por este plan de 90 días. Al final yo les estoy mostrando como un resumen, pero pues eso en estudio les comentaba muy completo. Por ejemplo, aquí todo esto yo tengo deficiencias, ¿no? Y esto está alterando obviamente todos los sistemas de soporte y me dice en qué alimentos lo puedo encontrar. Incluso dice que en la medida de lo posible estos se empiecen a introducir al menos 2 de cada indicador. Entonces, con esta tablita incluso que ya me muestra un resumen de todas las deficiencias que yo tuve, magnesio, sodio, yodo, vitamina B3, perdón, cisteína, valina, el ácido oleico, donde o en qué alimentos yo puedo empezar a consumir más carne, aquí hojas verdes. Y de estos, pues 2, porque por ejemplo, si yo digo, ay, no, es que a mí las espinacas no me gustan, bueno, pues a lo mejor consumo los pistaches y no sé, el jengibre o semillas de ajonjolí. O yo tengo todavía la opción como de elegir, o en este caso decirle a mi nutriólogo cuál, qué cosas me gustan más, ¿no? Porque pues tampoco se trata así como de pues consumir cosas que no nos gusten. Y cosas que también, por ejemplo, si hay aquí, no sé, deficiencia de vitamina K1 y me indicaran fresas y si yo soy alérgico a la fresa, pues evitarlo, ¿no? O cosas que yo sé que no me gustan o que me generan algún malestar, pues esas no incluirlas. La importancia de la nutrición y de los estudios epigenéticos, pues nos va a dar, o es importante porque podemos abarcar procesos del cuerpo, mejorar la resistencia, mejorar los patrones de sueño, hábitos de limpieza, lograr un peso óptimo o adecuado, mejorar el rendimiento y producir mayor cantidad de energía, ¿no? Estos estudios, como les comentaba, con una simple muestra de cabello se pueden hacer, entonces no son invasivos, no son dolorosos, son accesibles a cualquier persona, porque cualquier persona puede detectar estos cambios epigenéticos y que podría detenerlo para obtener una nutrición optimizada. Pues a veces que no estamos ingiriendo los nutrientes o que los ingerimos, pero no los metabolizamos y absorbemos de manera adecuada. Alimentos que luego pues son procesados, los alimentos chatarra, ¿no? Que carecen luego de, alguna, de algún nutriente importante. A veces la comodidad, ¿no? Nos gusta la comodidad en cuanto a comer y a veces también pues los costos. Porque aunque el estudio está bastante accesible y económico, pues muchas veces no todos tienen la posibilidad luego de pagar. Y el estilo de vida que llevamos. Como conclusiones, actualmente estamos en un proceso de renovación en la alimentación habitual. Antes se sugerían recomendaciones nutricionales para grupos de población susceptibles o no a patologías y además dependiendo de la zona demográfica o del tipo de alimentación que se puedan tener, ¿no? Y como que en base a esto se clasificaba. Lo anterior plantea un nuevo paradigma para los programas nutricionales de salud pública, porque se podrían continuar con aquellas recomendaciones de nutrientes para toda la población o hoy en día sugerir dietas personalizadas e individualizadas como lo establece la nutrigenética.
Sin embargo, la complejidad para aplicar lo que es la nutrigenética tomará tiempo, tanto en la ciencia básica y aplicaciones tecnológicas, como en la investigación, el desarrollo e innovación que requieran estudios experimentales a avalar la calidad, la validez clínica de los biomarcadores, ¿no? Bueno, en el caso de este estudio epigenético, obviamente ya está avalado, ya está demostrado. De hecho, esta compañía alemana, pues aquí empieza a haber interesados y empiezan a querer adquirir o adquirieron el equipo, pero en Alemania esto lo hacen de rutina, ¿no? Y pues suele ser muy accesible para todos, porque allá sí llevan más estos programas, ¿no? Los investigadores consideran que la nutrición personalizada está próxima como propuesta de salud en diversas regiones del mundo, en varias regiones, como les comentaba, en Alemania, en Francia. Ellos mismos nos comentaron que esto en embarazadas, por ejemplo, se hace este programa de bienestar cada 3 meses para que ellas lleven un mejor control. En los deportistas de altos rendimientos, pues están ya un tipo igual de estudio epidemiológico que ellos llevan. Para determinar ciertas patologías, pues igual allá pues ya esta parte de la nutrigenómica y nutrigenética está muy avanzada. En México, pues tenemos un gran reto. Tenemos que seguir difundiendo, conociendo más acerca de estas áreas. Por ejemplo, les digo, hoy en día, pues ya hay laboratorios que ya los ofrecen. Antes era más complicado porque habría que mandar la muestra y además era muy costoso. Entonces, pues empezar a interesarse y aplicar nutrición personalizada, ya sea ustedes como nutriólogos o ustedes como pacientes, pedir ya este tipo de nutrición personalizada para que sea más funcional, ¿no? Y para que pues logren el objetivo pues que tengan en mente ya sea un bienestar, un peso adecuado o mejorar alguna patología que se tenga. Por otro lado, también es importante que en las escuelas, como les comentaba, se vaya teniendo una educación continua desde las primarias o kinder de la alimentación, ¿no? Y pues obviamente también en la parte curricular, en las licenciaturas y a nivel ya de posgrados, igual que se vaya incursionando, porque varias licenciaturas de nutrición no tienen en su plan de estudios estas como materias que deberían de empezar a tomar los nutriólogos, ¿no? Nutrigenética, nutrigenómica, y que puedan empezar a conocerlas y aplicarlas en diferentes planes de estudios de las licenciaturas, licenciada en nutrición o de maestrías o demás, aún no están considerando estas áreas que son muy importantes. En otras ya, pero pues también se tiene que dar mayor continuidad, ¿no? Para que pues se logre los objetivos de las dietas personalizadas, individualizadas y que se obtengan los mejores resultados. Y las referencias bibliográficas. Bueno, ya ahorita, porque sé que seguramente va a ser una duda y antes de que lo empiecen a preguntar se los comento, el costo de estudio con la doctora que conozco, si quieren contactarme, les paso el número de ella. Su clínica está ahí por el Metro Colegio Militar, entre Colegio Militar y el Metro Normal. Y bueno, en algunas ocasiones también, pues si se les complica luego ir. Aquí les menciono una vez la parte de cuando están en otras ciudades o en otros estados, ha sido complicado todavía poder enviar la muestra por las paqueterías, por los lineamientos que tienen las paqueterías, pero los que estén en Ciudad de México y puedan tener la oportunidad o tengan el interés en realizarse un estudio epigenético, el costo que maneja la doctora por promoción de que los recomiende o de que ya asistan y digan, es que tomé una plática, una ponencia con la doctora Elena y ella me mandó con usted, allá les toma la muestra y ahí mismo pueden esperar para obtener su resultado, que les decía que en cuestión de 15, 30 minutos ya lo tienen y ya sea que pues, ahí mismo puedan tomar el plan con ella porque es nutrióloga o ir con su nutriólogo, si ustedes son nutriólogos, equilibrar ya su dieta, tiene una promoción de 2,800 por el estudio, lo cual de verdad es muy económico y muy accesible. Cuando yo hace años, como unos 8 años, empecé a estudiar esto de la nutrigenómica y a dar los cursos y a investigar justamente esos estudios, estaban hasta en 20,000 pesos o más y se tenían que mandar al
digo, a otros países, incluso había que pagar el costo del envío. Entonces, ahorita está bastante accesible. Hay otros laboratorios que tienen este plan de bienestar, como el que les mostré en el ejemplo, o que tienen otros ya de forma particular para ver justamente genes para patologías o enfermedades, ¿no? Y también se llama, creo que se llama NutriADN, o si ya alguien tiene interés, me escribe y le mando bien la liga, y están dando los creo en 3,500, o sea, todavía está más caro, pero que es accesible, ¿no? Y en otros estados, pues desconozco si ya estén realizando este tipo de estudios, pero bueno, aquí en Ciudad de México ya se están haciendo y cada vez son pues más los que se interesan en hacerse. Entonces ahora sí, sí me ayuda para poder ir contestando las preguntas que se tengan. Claro, muchas gracias de antemano, doctora María Elena, y voy a permitirme dar lectura, aunque si quisiera participar la maestra Lilia Salazar, con respecto a su pregunta, para que quede un poco más clara, para que se pueda también dar una respuesta en ese sentido. Ok. Gracias. Claro, buenas tardes, días, no sé. Si gusta compartir la cámara, maestra Lilia. Bueno, no estoy en condiciones, pero ok. No se preocupe, todos aquí estamos en familia. ¿Verdad? Gracias. Hola, doctora Elena. Un gustazo escuchar estos temas. Por situaciones personales hemos visitado varios nutriólogos y creo que este enfoque es muy interesante porque sí, han sido años de navegar, ¿no? Entre un régimen y otro nutriólogo y otro más. Pero mi duda respecto a este análisis epigenético, o sea, sí es muy personalizado, ¿no? Pero me estaba haciendo la pregunta porque dice que la muestra la manda a Alemania, o sea, y la base de datos de qué población está basada, por ejemplo. Porque si bien aquí en México tenemos regionalismos bien variados y la genética misma es variante entre estas regiones de México y ahora si lo comparamos con la de otros países, ¿qué sería lo común y qué sería la variante para que estos análisis sean pues más acordes, ¿no? A nosotros mismos? Pues sí, ahorita pues digamos que es el tipo de estudios que tenemos al alcance, ¿no? Las bases de datos, como bien lo mencionaba, los biomarcadores y el análisis como tal es en base a servidores de Alemania. Se supone que cuando nos dieron pues la breve explicación, la capacitación de este equipo, ellos argumentan que es de varias poblaciones, así lo dicen, ¿no? O sea, que determinaron biomarcadores de varias poblaciones de varios países, aunque supongo que la mayoría fueron de Europa, porque es pues justamente donde están los avances o donde se hace y pueden tener mucha información. De hecho, cuando se hace este tipo de estudios o de análisis, también piden algunos datos para realizarlo, ¿no? Como el nombre, la edad y todo, porque esto sigue generando bases de datos. Cuando nosotros nos realizamos el estudio, ellos siguen almacenando esos datos que, por ejemplo, si ahora lo hacemos más en población mexicana y que pues es interesante, ¿no? También, como lo comentaba para la doctora, ver qué diferencias marca y que pareciera que hasta detecta, ¿no? Como que lo que uno consume. Entonces, a mí se me hizo muy confiable. Básicamente, yo sí lo seguí por los 90 días y pues me sentí mucho mejor. Sí mejoraron muchas cosas. La idea es ahora, después de 3 meses, como que darle la continuidad, ¿no? Muchas veces, pues por los costos, por el tiempo y por muchas otras cuestiones, pues no se logra o no se ve, pero sí es como, digamos, con todos los estudios que ya se han hecho, que han sido varios, los que han estado interesando, nosotras hemos estado luego comparando y no es así que, ay, a mí igual me salió eso, o sea, no, salen completamente diferentes y suele coincidir, ¿no? Como yo lo mencionaba, con esa compañera que decía que tenía problemas hormonales, le sale alterado, ¿no? Con la compañera que decía, sí, es que la verdad no duermo, sí salía alterado su sueño, ¿no? Realmente yo sí tenía por ahí muy alterado esto de las emociones y lo detectaba, ¿no? Otro compañero que lleva años por el tipo de trabajo que tiene expuesto a radiaciones, eso era lo que le marcaba. Entonces, uno mismo cuando se lo hace,
pues analiza, ¿no? Y dice, ah, no, pues yo sí estoy satisfecho o a lo mejor no tanto, pero yo creo que el estudio sí es bastante confiable. Obviamente, pues esto igual lo determina por un tiempo, porque como decíamos, conforme vamos modificando la alimentación o el estilo de vida o varias cosas, pues esto también va a ir cambiando. Pero sí, a su pregunta, las bases de datos mayormente pues son de población de Europa, aunque nos comentaron que se tomó de también otros países, de población en general, para poder determinar estos cambios epigenéticos. Gracias, doctora. De nada, muchas gracias. Gracias, maestra Lilia. Pues sí, evidentemente la herramienta, digamos, tendría una aplicación práctica de tipo operativo y que quizá que en materia de investigación, pues es necesario que quien realice el proceso de análisis de esta información y que pueda incluso describir la situación en nuestro país o para, en este caso, para aplicantes de nuestro país, pues tendría que realizar un estudio al respecto. ¿Tiene usted idea de si esta herramienta puede tener ya evidencia sustentada, pues, con resultados en población mexicana? Digamos, esta aplicación que se hace de manera clínica, ¿ha sido motivo de algún estudio? Mm, aquí en México, Así, como tal, la no. herramienta. Ah, ok, bueno, yo creo O que sea, eso como sería, se supone sería que está, parte de la, digamos, de lo pendiente, ¿verdad? no, se Y que supone que explica está muy bien. validada el estudio y de hecho, pues por eso es que lo pueden comercializar y demás, porque sí Claro, está validado por la FDA incluso, ¿no? Y sí tiene sí. sustento y ha tenido pues los avances o los beneficios que se pretenden, ¿no? Pero pues en México, pues justamente es la idea, que cada vez seamos más los interesados, pues para poder tener ya bases de datos que sean directamente con los mexicanos, ¿no? O que se tengan Sí, pues más totalmente. accesibles. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. En la medida que esta herramienta pueda ser aplicada, entonces iríamos nosotros en el proceso de profundizar, ¿no? Y encontrarle, ahora sí, la explicación desde el punto de vista de la genética y la epigenética, ¿no? Se supone que esta base de datos está alimentada con varios estudios de varios países, y lo que nosotros tendríamos que seleccionar en su uso, en su aplicación, es aquellos alimentos que apliquen para nuestro, o factores genéticos, epigenéticos, que apliquen para nuestro ambiente, ¿no? Veíamos Sí, en la base de datos, pues algunos, posiblemente algunos factores ambientales que posiblemente no estén en nuestro entorno, pero que seguramente sí lo están, son buenos predictores, como lo señalan las experiencias individuales que usted reporta. ¿No es así? sí, claro, y justamente pues esa es la intención, que aquí en México Claro, se sí, conozca y por que se supuesto. popularecen y que Muy cada vez bien. se hagan más, ¿no? Para poder tener mejores resultados y mejores avances en estas Claro, áreas. es una excelente herramienta operativa. Sí. Vamos a dar lectura a una pregunta que permanece aquí y que nos Sí. comenta el compañero Daniel Elibaldo. Tiene dos preguntas y voy a permitirme darle lectura. Si él gusta aclararla, le cederíamos la palabra con mucho gusto. Entonces, la primera dice, ¿cómo afecta el procesamiento de los alimentos con calor en la regulación genética? ¿Hay alguna evidencia al respecto, doctora? Creo que es un tema muy específico. Sí, es un tema muy específico, pero aquí como no me queda claro a qué se refiere que los alimentos con calor, o sea, que estén, que, Seguramente se refiere al procesamiento de los alimentos, ok, tanto en los procesos de cocción, ya, de horneo, cuando se fríen, cuando estos incluso se someten a procesos de demolición ok, o molienda, sí, ya. si Esa esto era, ajá. produce algún efecto y alguna respuesta, ¿no?
que tiene, que pueda ser observable a través de la nutrigenómica. Sí, de hecho, bueno, obviamente siempre nos recomiendan, ¿no? Que mientras menos procesado esté el alimento, pues podemos aprovechar más eficientemente la calidad de sus nutrientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las verduras, nos dicen que la cocción luego sea la mínima o que las consumamos crudas porque es donde se aprovechan mejor, ¿no? Y también tanto con el calor como, por ejemplo, cuando se licúan o demás, ¿no? Eso sí, como que de forma general se sabe que sí hay pues un cambio o en el valor nutricional, por así decirlo. Entonces, que influye, sí influye. Y de hecho, cuando nosotros estamos estudiando a nivel de biología molecular, luego las proteínas, también obviamente hay a veces que calentarlas, ¿no? Someterlas a, a ciertas temperaturas y la temperatura en este caso sí modifica incluso la actividad de ciertas enzimas o proteínas para que puedan cumplir su función. De hecho, las temperaturas a las proteínas luego las llega a desnaturalizar o llega a activar o a inactivar, ¿no? Y esto lo vemos justamente, les digo, en procesos de laboratorio donde nos indica tiene que calentar a 37 porque pues es la temperatura óptima a la cual trabaja la enzima y para inactivarla entonces eleve la temperatura a no sé cuántos, 50 grados, ¿no? Entonces sí afecta el cambio o el calor en cada uno del valor nutricional o en cuanto al aporte que nos pueda dar. Sí hay cambios. Viene la segunda pregunta, y si Edivaldo está de acuerdo, la leo. Dice, ¿cómo piensa usted que se debe hacer para que la población mexicana, ¿verdad? Que es más del 50% con bajos recursos, pueda acudir con un especialista para tener un plan de alimentación y con ello coadyuvar a reducir los problemas de obesidad en el país? Pues Bueno, eso sí es un poco complicado contestarla porque yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, nosotros, yo en la modulación de la expresión génica hablo mucho de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? ¿Y dónde los vamos a encontrar? Pues que en el salmón, en los pescados. ¿Y qué tipo de población, como lo mencionan, tienen acceso a eso? O a una consulta o incluso a un estudio epigenético, que a pesar de que ahorita está económico, es accesible y hasta facilidades da la doctora, pues no todos tienen el acceso, ¿no? Como lo menciona, 50% o hasta más de la población no podría estar involucrada o no podría tener accesible, ¿no? Más que nada, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero yo como pienso que debería de hacerse, pues que el gobierno es quien debería de empezar a apoyar estas áreas, o sea, en los hospitales que son de gobierno deberían de implementar tanto estas pláticas como a lo mejor adquirir estos equipos, o sea, pero sí tendría que ser como que, ¿cómo es la palabra? Como que empezar con asociaciones, ya sea de gobierno o asociaciones que puedan empezar a ofrecer este tipo de cuestiones para toda la población, ¿no? Porque justo es como podríamos nosotros tener una base de datos en estudios epigenéticos de la población mexicana. Si estos se empezaran a aplicar en los hospitales o si fueran, digamos, financiados por algunas otras compañías, empresas o instituciones, no sé, por ejemplo, en el hospital de nutrición, que lo empezaran a dar y que lo dieran de forma gratuita, pues la gente se acercaría más, ¿no? Entonces sí tendría como que haber el apoyo de instituciones para poder empezar a dar estos avances, porque si no va a ser muy complicado. estoy de acuerdo con usted. Yo creo que se trata de un proceso escalonado y que además los problemas de salud pues tienen muchas aristas. Entonces, por lo cual podría, digamos, ser una herramienta y en determinado nivel de atención o en determinado nivel de prevención, ¿no? Como herramienta para la atención, me parece que es excelente. Como herramienta preventiva, quizás sea una herramienta, digamos, de tamizaje, pero muy, ¿cómo se llama? Muy grueso, porque, pues, efectivamente, toda, digamos,
pensando desde el punto de vista de investigación, pues se requiere tener evidencia. Y la evidencia, pues la tenemos que construir entre todos. En eso estoy de acuerdo. Entonces, tenemos que generar evidencia para nuestra población sobre la aplicabilidad de la herramienta. Ya se está trabajando en ello. Y en la medida que esto se socialice, pues es obvio que podremos tener más acceso todos a la herramienta. Pues muchas gracias, Divaldo, muchas gracias, doctora, por la respuesta. Y vamos a dar continuidad para otra, otra pregunta que por aquí nos están planteando, que también tiene que ver con algún nivel de especialidad, que es cómo ayudaría un estudio epigenético en la mejora de la microbiota intestinal. No, justamente como les mencionaba, cuando yo me hice el estudio epigenético que veíamos en la diapositiva, a mí me marcaba en lo que es la microbiota intestinal o en mi microbioma, que yo tengo presencia de virus, parásitos, hongos, ¿no? Entonces, pues igual, lo primero que de hecho me recomendaron y que era como que igual algo que se tenía que hacer, pues era desparasitarme, ¿no? Constantemente sabemos que tenemos que desparasitarnos y además, pues esto sí nos da una idea de si tenemos afectado el microbioma y también nos dice en el estudio qué tipo de alimentos son los que nos van a ayudar a reducir esta carga de virus, parásitos y hongos. De hecho, a mí en el estudio me marcaba, ¿no? Para virus, hongos, aumenta el consumo de ajo, de cebolla, de varios, a ver, que aquí no lo puse, pero sí lo indica, ¿no? Indica si tenemos que hacer cambios en nuestro microbioma, qué es lo que está viendo o detectando el estudio epigenético y además qué alimentos de la lista o qué tipo de suplementos podríamos consumir para reducir estas cargas, ¿no? Porque evidentemente también van a afectar la absorción o el metabolismo, hablando de lo que sería nutrigenética y nutrigenómica, pues van a afectar el metabolismo de los nutrientes y por lo mismo, pues el aprovechamiento de ellos. Entonces, el estudio epigenético sí lo detecta e incluso dicen que hay que dar prioridad y digo, a mí me salieron estos tres, pero hay a quien no le sale ninguno, ¿no? Entonces, pues yo sí tuve que prestar como más atención en qué tipo de alimentos consumir, en a lo mejor desparasitarme y otras cuestiones, recomendaciones que da el mismo estudio y que, como decíamos, con este tipo de estudios que ya me indica qué es lo que tengo afectado, que tengo que realmente restringir o que por el contrario tengo que aumentar en vitaminas, en ácidos grasos, pues se supone que la idea es con esto ya mejorar y que un nutriólogo ya equilibre una dieta, ¿no? Para que ahora sí se la podamos dar de forma individualizada y personalizada a cada paciente. Entonces sí da aporte en este sentido. Gracias, doctora. Para una pregunta, voy a seleccionar una de las preguntas de Madaí López. Creo que algunas de ellas ya fueron resueltas previamente y me voy a permitir, quizá, ¿verdad? Repetir una de las preguntas que hace, que me parece que tiene sentido con lo que preguntaban anteriormente, pero ahora en orden inverso, ¿no? O sea, cómo afectaría los microorganismos, tanto bacterias como virus y la microbiota, a la expresión genética? Ok. ¿Cómo afecta la expresión? Porque justamente les decía, en la presencia de virus, de bacterias, de hongos, de todos estos microorganismos, ellos empiezan a generar también cambios epigenéticos, ¿no? De hecho, el que existan este tipo de microorganismos, ellos obviamente también están adquiriendo nutrientes que nosotros estamos consumiendo de la dieta y empiezan a afectar porque también ellos toman parte de nuestros nutrientes, ¿no? Y entonces, al estar ellos presentes, cambian lo que es el metabolismo. O sea, lo estoy explicando de forma general, ¿no? El metabolismo porque a lo mejor
y esto se ha visto, ¿no? La expresión de los receptores cuando hay ahí algunos microorganismos cambia. O hay microorganismos, por ejemplo, con el que yo trabajaba, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que, bueno, pues se va principalmente a los pulmones y empieza también a adquirir de ahí hierro. Entonces, ahí también él empieza a utilizar esta fuente alterna para alimentarse, porque también tiene que alimentarse. Lo mismo al nivel de microbiota, pues las bacterias que estén presentes, como lo sabemos, ¿no? Las bacterias de la microbiota que existen de forma natural nos ayudan a tener una mejor inmunidad, una mejor absorción de alimentos. En este caso, los virus o bacterias que no tienen que estar ahí de forma común, también van a afectar el metabolismo. ¿Por qué? Porque no se puede a veces degradar algún medicamento, perdón, algún alimento o metabolizar de forma adecuada, ya que estos empiezan a impedirlo. Como pues a lo mejor con producción de ciertas proteínas o mejoran o empeoran la función de ciertas enzimas, pero sí están afectando. Por eso alteran como tal la expresión de los genes y el metabolismo, porque ellos empiezan también a generar o a replicarse y utilizan parte de lo que nosotros, de nuestras células, ¿no? Incluso los virus, pues para poderse replicar, están usando nuestra maquinaria celular y eso pues genera tanto un gasto de energía, el que esté presente ahí un microorganismo está también alterando o gastando de nuestra energía, que eso se pudiera optimizar para otro proceso, para otra ruta, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, al estar presentes y sobre todo si son virus, patógenos y demás, pues el cuerpo está utilizando ahí o desencadenando una gran respuesta, por ejemplo, a nivel del sistema inmunológico para tratar de combatir eso. Y entonces, pues sí hay como que hay varias cosas implicadas, pero sí está afectando tanto la energía como la absorción de los nutrientes, ¿no? Si yo tengo un virus, que ahí lo detectaba, ¿no? E incluso lo detecta en el microbioma, algo posviral, pues también lo está detectando y entonces eso también está generando, les decía, cambios en todo nuestro metabolismo y sí está alterando la expresión de los genes, porque igual muchos de estos virus al atacar a las células o bacterias o en general los microorganismos, pues están alterando a nivel genético o están metiendo más grados de metilaciones o están modificando las histonas o alterando los cromosomas en la cromatina. Entonces, pues sí, sí hay alteración a nivel de expresión génica. Muy bien. Voy a permitirme quizás y reinterpretar la pregunta de Maximiliano. Algunas de ellas creo que están resueltas, por lo menos relacionado con el uso del equipo, ¿no? Comentaba usted que la terapia dura al menos 90 días. ¿Es así? Este plan sí. Es el Este plan. plan Ok. es como para cualquier persona, para un bienestar en general, y este plan sí es por 90 días, 3 meses alrededor. Ok, si supondríamos que hubiese algún cuadro patológico, pues puede ser relacionado con nutrición, en el que se tuviera que instituir una terapia de este tipo. Lo que pregunta Maximiliano quizás es si podría verse efectos permanentes sobre la regulación genética cuando se aplican este tipo de terapias. Efectos permanentes como tal, pues no, porque como les comentaba, ¿no? O sea, todo nuestro fenotipo y genotipo pues se ve alterado constantemente. De hecho, este plan sí dice, sígalo por 90 días porque es un tiempo en el cual nosotros al hacer estas recomendaciones, pues ya podemos lograr un efecto, ¿no? Y obviamente ya ver que mejoró el sistema inmune, que ya no lo marque, que mejoramos en cuanto a sentirnos con mayor energía,
que a lo mejor nos sentimos cansados, con sueño, y pues al seguir las recomendaciones de alguna falta de mineral, de vitamina, de aminoácidos, pues la intención es sentirnos mejor, pero la expresión genética está constantemente pues cambiando. Incluso este lo sugiere por 90 días, pero pues para seguir controlando la expresión génica, pues tendríamos que seguir consumiendo la misma alimentación y a final de cuentas, pues tampoco eso es lo ideal, ¿no? Y también no solamente decíamos es la dieta, sino otro tipo de factores, ¿no? El hecho de hacer ejercicio, si consumen alcohol, drogas, incluso hasta los mismos medicamentos a veces generan daños en el DNA y esto pues también puede cambiar la expresión de genes y pues no es que uno no quiera tomar medicamentos, a veces son necesarios porque pues tenemos que consumirlos, ¿no? En alguna patología, por ejemplo, en esto de que nos encontramos en una situación todavía de que venimos o que estamos presentes en una pandemia, cuántas personas no pues se infectaron, han tenido que tomar medicamentos y ese virus pues generó también daños en la expresión génica que a lo mejor siguen arrastrando, ¿no? Que en algún momento pues se van a poder cambiar, pero la expresión génica se modifica constantemente, ¿no? Entonces cambios permanentes pues sería difícil, ¿no? O sea, por 3 meses que yo siga el plan de alimentación, pues no me va a desaparecer alguna enfermedad. Sin embargo, pues sí me va a ayudar a empezar a tener control y pues mientras yo siga cuidando esa parte, ¿no? Y haciéndome los estudios que demuestren, ¿no? Porque hay estudios que se hacen y que ya determinan los grados de metilación, por lo tanto ven que la persona si tiene un cáncer y lo están tratando, decíamos, no sé, con las quimioterapias, con medicamentos y demás, y luego se hacen otra vez los estudios y ven que han disminuido esas células cancerígenas, pero pues obviamente el paciente debe de seguir con sus tratamientos y ya sean tratamientos farmacológicos, decíamos de quimio, e incluso con la alimentación, ¿no? Porque sabemos que igual cuando un paciente está en estas condiciones también le mandan dieta. Entonces, así como de forma permanente, no, esta información siempre está alterándose constantemente. O si se refiere a un cambio permanente como lo que es que cuando se apaga un gen se genera una intolerancia a la lactosa, pues ahí sí queda así como ese cambio, pero se supone que sí nosotros podemos volver a estimular la producción a veces de esos genes, pero no es fácil luego hacerlo. No sé exactamente a qué se refería su pregunta. Bueno, pues Maximiliano nos hace una siguiente, yo supongo que la puede contactar Maximiliano para poder aclarar esto que comenta. Y yo creo que tiene relación también con esta relación entre epigenética y genética. Se supone que pues a lo largo de las generaciones también puede haber variaciones, ¿no? Incluso si en nuestra, digamos, expresión génica o en nuestro genoma también tenemos, digamos, exposiciones ambientales diferentes, y digamos, esto también conforma un fenotipo que hace diferentes a las personas. Estos encuentros y desencuentros seguramente también darán variaciones y expresiones muy diversas. Por lo tanto, yo esperaría que también a lo largo de las generaciones las expresiones génicas también se van modificando. ¿No es así, doctora? Sí, eso sí. Entonces, por eso es como difícil, ¿no? Tener algo permanente. E incluso, pues, en las bases de datos, ¿no? O sea, por eso se necesita como que tener una gran población para poder estudiar varias de estas cuestiones, ¿no? Y sí, sí hay algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, ese que les comentaba, ¿no? Que en los artículos ya se establece que la mayoría de población mexicana sí tenemos una deficiencia por los polimorfismos que presentamos sin ácido fólico. O sea, se han hecho algunos estudios, pero pues lo ideal sería que ya se hicieran este tipo
estudios epigenéticos, que se tuviera una base de datos pues, ya específica para México y que se implementara como en otros países este tipo de estudios y de nutrición personalizada, ¿no? Pero pues ahí vamos avanzando. Claro, hay mucha tela de dónde cortar y no veo en el chat más preguntas. Si alguien quiere tomar la palabra para generar una pregunta más. Bueno, si no es así, le agradecería a todos, ¿verdad? O a algunos de ustedes que encendieran sus cámaras y que la doctora nos hiciera el favor de presentar la primera diapositiva para tomar una impresión de pantalla y dar constancia de este evento, si así no lo permite usted. Claro que sí. Les recuerdo, mientras tanto, que nuevamente está disponible el registro de asistencia para que nos hagan el favor de anotar su nombre completo con los apellidos y que sean escritos de manera correcta para hacerles llegar su constancia de participación en este seminario. Pues muchas gracias, doctora. Me voy a permitir compartir ahora. Le agradeceré que deje de compartir y ahora voy a compartir con todos ustedes la constancia de la doctora y que me voy a permitir darle lectura. Ok. Bueno, si se me confirman si usted la observa, doctora. Sí, sí, la observo. Ok, bueno, a nombre del Instituto Politécnico Nacional, del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y de la especialidad en nutrición y alimentos funcionales en particular, otorgan la presente constancia a la doctora María Elena Romero Espejel por su participación en la conferencia Nutrigenómica, la nueva era de la nutrición. Esto como parte del seminario del semestre AVE 2022 del programa de la especialidad en nutrición y alimentos funcionales que se llevó a cabo de manera virtual con duración de 2 horas a través de la plataforma www.ceprovi.mx y firman al calce a nombre del Instituto Politécnico Nacional y del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, nuestra directora, la doctora Gabriela Trejo Tapia, y nuestra subdirectora académica de investigación, la doctora Perla Osorio Díaz. Reciba nuestro reconocimiento y agradecimiento, doctora. Esperamos continuar en comunicación. Agradezco a todos los que nos escuchan ahora y que hayan registrado su asistencia para estar presentes el día de hoy. Y a la vez que les agradecería continuar con su asistencia. Todavía tenemos 3 sesiones de este tipo y esperemos que sean de su agrado. Los esperamos el próximo 28 o 26 de junio, por favor revísenlo. Es que ahora no lo tengo tan claro porque no tengo el calendario presente. 28 de mayo, 26 o 28 de mayo, el día 2 de junio y el día 10 de junio, que es cuando concluimos nuestro seminario. Pues muchas gracias a todos. Estamos agradecidos con todos por su asistencia, tanto estudiantes, profesores, académicos de otras instituciones, por su participación, y les invitamos a que sigan con nosotros. También hay, el video estará disponible más tarde, fue grabada la sesión y estará disponible en nuestro sitio de YouTube, ¿verdad? Lo encontrarán en el chat, por ahí lo compartí en alguna parte de la sesión para que ustedes puedan acceder de él. También compartí el correo electrónico de la doctora para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Hacer preguntas específicas, contactarla en caso de ser requerido. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.